Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver las aptitudes profesionales, que son las cualidades que tiene una persona con una disposición para actuar, para realizar una tarea espontáneamente, en forma eficaz, con rendimiento. Nosotros en el análisis de selección de personal tenemos que hacer coincidir el puesto de trabajo ofrecido con el perfil de la persona. Por ejemplo, si es un puesto de dirección, de autoridad, tenemos que ajustarlo al perfil de la persona, donde vamos a ver capacidad con dotes de mando. Entonces vamos a ver determinadas características como son la energía personal, la vitalidad, la resistencia que tiene la persona, qué voluntad tiene, la capacidad de decisión, capacidad de iniciativa, la actividad o el dinamismo, la organización, el método, la disciplina, la constancia que tiene para realizar las tareas. Luego vamos a tener en cuenta también qué tipo de rendimiento tiene, ¿es por cantidad o es por calidad? Porque no todos los puestos necesitan determinada característica. Una persona que es totalmente linfática no lo podemos poner en un puesto que tiene que hacer las cosas con extremada rapidez, porque su temperamento es más bien moderado. Y luego también vamos a observar los dotes de mando para la persona que busca un puesto de dirección o la aceptación de autoridad cuando es subalterno. Nosotros en general hacemos un análisis de personalidad concentrándonos en las aptitudes profesionales, pero tenemos que tener en cuenta también qué experiencia tiene, las aptitudes sociales, si está capacitada la persona, cómo se maneja afectivamente, con respecto, por ejemplo, a la descarga de las tensiones, cuáles son sus aspiraciones, y la autenticidad por el tema de la sinceridad o franqueza en su comportamiento. Entonces vamos a comenzar por ver algunos de los aspectos que en realidad están todos interrelacionados. Van a ver que se muestran determinadas características que vamos a ver en casi todos, que claro, sería lo ideal, pero no vamos a encontrar siempre lo ideal. Vamos a comenzar por la vitalidad, que es la energía personal, donde la persona comienza y sostiene la acción del esfuerzo en el trabajo. ¿Y a dónde vimos la vitalidad psicofísica? En todos los aspectos, más que nada en la presión, en la profundidad, tanto en el texto como en la firma y en la rúbrica. Y además el trazo tiene que ser neto. Con respecto al tamaño, que es la expansión que nos muestra la vitalidad, el tamaño sería mediano a grande. Y con respecto a la dirección, nosotros vamos a ver que tiene moderadamente ascendente o ascendente, que nos da el ímpetu. De todas formas tiene que haber márgenes regulares, no tiene que haber suciedades, tachaduras, enmiendas ni rasgos anómalos, porque recuerde que los rasgos anómalos que nos daban perturbaciones. Luego vamos a tener la capacidad de resistencia, la fuerza de resistencia, que le da optimismo a la persona para emprender actividades, le da seguridad en sí y confianza, la persona es audaz. Entonces, la firmeza esa y la tenacidad para vencer los obstáculos que se le presentan, también lo vamos a ver en la presión, porque la escritura tiene que ser firme, tiene que ser profunda. En la forma, en general, la resistencia tiene un significado especial en el ángulo, y bueno, también está la guirnalda angulosa, pero nos está mostrando una suavidad dentro del ángulo que ofrece la resistencia. En cuanto a la dirección, las líneas tendrían que ser estables, de comenzar y luego terminar de la misma forma, o ascendentes.
Vamos a ver en la cohesión, cuando la escritura es ligada, que también puede ser agrupada, donde hay mezcla de intuición y lógica. Los finales y barras de T van a ir a la zona superior derecha. Por ahí nos encontramos alguna maza dentro de la resistencia. En la letra R, que nosotros vimos como letra refleja, el ángulo va a estar del lado izquierdo. Vamos a ver acá con los ejemplos. Acá tenemos esta escritura que ya ven que es ascendente, es profunda, el trazado es neto, es mediana grande, aunque ven que hay una irregularidad en el sentido que aparece más grande y luego se va achicando. El trazado es firme, no hay tachaduras, no hay enmiendas, las barras de T, a ver a dónde encuentro acá, están altas, es sencilla, no tiene grandes ornamentaciones, ligada, es progresiva, o sea, va hacia adelante y tiene curva, que es lo que predomina acá, pero también tenemos ángulos de resistencia. A ver si acá hay ángulos. Bueno, en el resto de las letras también hay ángulos y algunas guirnaldas angulosas, que eso nos da esa capacidad de resistencia que tiene la persona. Ahora, vamos a ver el otro ejemplo que le sigue, donde vamos a ver otras características que justamente no nos da esa resistencia y esa seguridad en sí que tiene la persona. Esta escritura es descendente, como ven, es más, tiene escalonados en descenso. ¿Qué significaba escalonado en descenso? La escritura de una palabra desciende y luego cuando comienza la otra va hacia arriba y vuelve a descender. Entonces eso nos está indicando que hay una lucha contra el desánimo o contra el cansancio. Entonces ahí ya no podemos hablar de una resistencia. La barra de T en este caso está equilibrada, tanto derecha-izquierda como en altura, creo. Igual siempre puede haber alguna excepción, yo busco siempre el porcentaje de la mayoría. Esta escritura no es neta, es decir, que presenta pastosidades a lo largo del trazo, donde puede parecer sucia. Nosotros nunca tenemos que interpretar cuando la escritura es sucia si tenemos un solo escrito, tenemos que ver varios escritos, porque en este momento la persona puede estar congestionada, puede tener un resfrío o puede estar cansada, que es muy factible que sea este caso, porque estamos viendo que está descendiendo. Es más, el margen izquierdo, aquí en el último renglón, habría que tener más escritos, es regresivo. ¿Qué quiere decir? Que está buscando el ámbito familiar para recuperarse. Es decir, que en esta escritura no podemos decir en ningún momento que es resistente. Incluso es más bien floja la escritura. Ustedes lo pueden observar a lo largo del escrito, aparte de las irregularidades. Otro aspecto que vamos a ver es la voluntad, que se dice que se nutre de la afectividad buscando la dirección para ejercerla y de la inteligencia que le da los medios para aplicarla. Es decir, la voluntad que va de la idea a la acción, que tiene que tener buena disposición para el trabajo. ¿A dónde lo vemos? En la presión, porque seguimos dando algunos datos anteriores, tiene que tener profundidad, tiene que ser tensa o firme la escritura, el trazado tiene que ser neto, en relieve, eso es cuando tiene voluntad de la persona. No es solamente la letra T, como expliqué en las letras reflejas, también está una letra, la R, que canaliza la voluntad, y la S, que todavía no la expliqué. En la forma van a ser derivados del ángulo en algunos aspectos. En la regularidad la escritura tiene que ser constante, regular, porque si es irregular nos está mostrando altas y bajas justamente también en la voluntad. Y tenemos que tener en cuenta que se perjudica la voluntad cuando hay fatiga, cuando la persona es influenciable, cuando hay enfermedades, cuando la persona es perezosa, ahí no hay voluntad. Entonces vamos a ver determinadas características
como son la iniciativa, la constancia, la resistencia que tiene, el método, la disciplina, todo eso va a entrar dentro del aspecto de la voluntad. Y la capacidad de decisión que tiene una persona para realizar algo que planeó, ¿a dónde lo vamos a ver principalmente? En varios aspectos, principalmente en la claridad mental que nos da en una distribución clara, donde pone cada cosa en su lugar. En los márgenes, en general, el margen izquierdo es más grande que el derecho. ¿Por qué? Porque va hacia adelante, se separa del ámbito familiar, de la seguridad, y avanza siempre hacia el futuro. Entonces, el margen izquierdo es más grande que el derecho. La escritura en la presión va a ser firme, va a ser profunda en el trazo vertical. Recuerden que el trazo vertical en la afirmación tiene que ver con la autoafirmación personal, pero también tiene que tener profundidad vertical en la firma y en la rúbrica. La escritura puede ser lanzada también, porque es la decisión. En cuanto a la forma, es simplificada, no hace rasgos secundario, simplifica el movimiento porque va directo a lo esencial, a decidirse. En la dirección es ascendente por el optimismo, en la velocidad es rápida, también puede ser acelerada, lógicamente. Digamos, precipitada no sería el término para una buena decisión. En cuanto a la cohesión, sería ligada, más bien, o agrupada, depende cómo se maneje la persona. La orientación va a ser progresiva, siempre el avance tiene que ser hacia adelante, porque si vemos movimientos regresivos ya se está frenando el sujeto. Y dentro de las letras reflejas, por ejemplo, la letra T, que es la letra de la voluntad, la barra de la T en la decisión va a ser fuerte, pero va a ser adelantada, porque está yendo hacia el objetivo. Ahora, con estos ejemplos, vamos a ver, acá vemos bastante ángulo en esta escritura, ustedes pueden observar, acá muy bien en la CM, en la CN, vemos ángulos que predomina, el trazo vertical es fuerte, aunque a veces tiene alguna flojedad el movimiento, pero aquí arriba vemos choques, por ejemplo, entre la tercera zona, esta es una Q y esta es una A, está chocando la Q con la A, la tercera zona con la zona media, la zona de las emociones, de los sentimientos, la parte instintiva está chocando los sentimientos. Entonces tenemos que observar todo el escrito, a ver si se da en todo el escrito esta característica. Acá no lo vemos, es ese choque nada más, a veces algún choque podemos decir que es normal. Pero vemos que es una escritura irregular, hay muchas variaciones. Las barras de T son altas, acá tenemos una barra de T, bueno, acá, bueno, esta no es muy alta, pero bueno, en general todas las que tenía eran barras altas, y otras eran largas, otras cortas, había una variabilidad. Entonces acá en la voluntad que podemos observar en esta escritura hay algo de voluntad porque hay un predominio del ángulo, pero hay inhibiciones finales en los trazos donde corta el trazo y no lo continúa hacia la derecha. Entonces hay inestabilidad en la capacidad de decisiones también. A ver la siguiente. Y bueno, en comparación, esta escritura, vemos que es invertida, es floja, tiene trazos regresivos, especialmente en la tercera zona. Las barras de T son altas y son aceradas. Acá tenemos, pero son atrasadas. Hay alguna variabilidad también. Esta escritura no es neta,
tiene congestiones, es sinuosa la base de la palabra, unas letras suben y otras bajan, que eso nos da inestabilidad emocional. Aquí había una coma, bueno, las comas son exageradas en el tamaño, y los finales no son tan inhibidos igual como el anterior, tienden a ir hacia la derecha. Entonces también acá encontramos que hay una inestabilidad en las decisiones que se pueden adoptar. Vamos a continuar con la iniciativa. Es como comienza con entusiasmo para resolver los conflictos o llegar a un objetivo, y lo vamos a ver en los márgenes, cuando se están ensanchando. En la presión va a ser fuerte y va a ser firme, pero en horizontal. Firme en horizontal hacia la derecha, eso nos da iniciativa, y firme en sentido vertical, autoafirmación de la persona. La dirección va a ser horizontal porque va de aquí al objetivo, o puede ser ascendente, pero siempre horizontal, tanto en el texto como en la firma. En la inclinación va a ser inclinada la escritura porque va a tomar iniciativas. Por ejemplo, si es invertida, está defendiéndose, está en modo de precaución y no toma tanta iniciativa. En velocidad, la velocidad va a ser más bien rápida. La cohesión va a ser ligada y va a ser progresiva. Los trazos iniciales. En general, cuando hay iniciativa, los trazos iniciales van a ser cortos o ausentes. Va directamente al objetivo. Y los trazos finales van a estar proyectados. Por ejemplo, la barra de T va a estar proyectada hacia la derecha, igual que el punto de la I también va a estar desplazado hacia la derecha cuando hay iniciativa. En la letra R, por ejemplo, la letra refleja, en la iniciativa la vemos en el ángulo del lado derecho. Esas serían más o menos las características. Igual siempre vamos a encontrar más dentro de todos los aspectos, pero los que más llaman la atención. Con respecto a la actividad, ¿cómo demuestra la persona la actividad? Justamente por la rapidez que tiene. La escritura va a ser rápida, va a ser acelerada, puede llegar a ser precipitada, pero nos va a dar un poco más de imprecisión. En cuanto a la forma, va a simplificar los movimientos de la escritura, va a ser una escritura simplificada, sin adornos, ni ningún rasgo que retrase, como rasgos regresivos. O sea, siempre la orientación va a ser progresiva. Y la escritura va a ser ligada, más bien. También puede ser filiforme, pero siempre hablando en un sentido positivo, porque la actividad puede ser motriz por el movimiento que necesite para realizar un trabajo, psíquica, más por lo afectivo y más para relaciones humanas, o mental, que ahí interviene lo intelectual. Entonces es el dinamismo en reaccionar frente a los obstáculos. Ahora vamos a ver los ejemplos. Acá tenemos esta escritura donde vemos que ocupa todo el espacio, la organización es global, la escritura es grande, tiene una tendencia a concentrar más entre palabras que entre renglones, pareciera que fuera más normal. Hay movimientos redondos, también los puntos son en círculo. Y muchas veces en la zona media encontramos que es alta. Y dentro de todo, miren aquí la letra, a ver si la encuentro acá. Acá dice lograr. En la R esa intermedia, donde está en el medio, se siente el líder, la persona. Pero aparte hay una dualidad
en la cual parte el óvalo, a veces al medio, hay una dualidad pero con los demás. Los finales, por ejemplo, de las A caen, que nos está indicando el desaliento, pero también hay algunos que van en masa hacia abajo, que nos está indicando el capricho. En realidad aquí el dinamismo no es muy positivo, no vemos que sea una escritura rápida, no vemos determinadas características. Puede ser activa la persona, pero está muy frenada, incluso vemos rasgos crecientes. Vamos a ver otra escritura. Bueno, acá ya ven que es una característica del temperamento linfático, donde esta escritura es más bien redonda, hay ángulos, hay arcos buclados, hay movimientos inhibidos a los finales, tiende a concentrar, fíjense que el espacio entre las palabras y el espacio entre los renglones está siendo condensada la escritura. Esta persona sí puede tener muy buena memoria, se puede concentrar mucho, hay una tendencia a la zona única, es más baja la primera zona también, pero es una zona única más bien. El linfático, esta presión que tiene es nutrida y en general el linfático es bueno para trabajos que sean monótonos, que tengan un ritmo de moderado a lento, pero es muy preciso, vemos precisión en los puntos de I, la barra de T son baja, esta persona estaría más bien para un puesto de subordinado, para la realización del trabajo, y que no necesite hacer un trabajo rápido, porque su ritmo ya de por sí es moderado a lento. Con respecto a la letra R, vemos que tiene un ángulo del lado izquierdo, es decir, que la persona es resistente. Bueno, y por último, quería aclararles que siempre nosotros vamos a tomar la puntuación. Nosotros tenemos que hacer una lista de cuáles son las características y darle puntuación. Entonces vamos a sacar exactamente los porcentajes. Por ejemplo, acá de 10 puntos saco 7. Entonces así se hace la investigación. Ahora en el otro video voy a dar la parte 2 para terminar. Disciplina, iniciativa, decisión, organización junto con la perseverancia son importantes cualidades profesionales. Bueno, vamos a terminar la clase próxima porque si no se hacía muy largo, así que los espero. Hasta pronto.